Capacitación en tecnologías de la información y comunicación. Materia: programación. Elaboración de algoritmos. Propósito: aprender a elaborar algoritmos para solucionar problemas considerando las características de los algoritmos a través del análisis, entrada, proceso, salida. Las competencias genérica escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El atributo maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener informaciones y expresar ideas. La competencia disciplinar del área de tecnologías es identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Para comenzar el tema, es importante que analices y recuerdes ¿qué es un algoritmo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la finalidad de construir algoritmos? Piensa y responde. Es importante que recuerdes que para poder construir algoritmos es necesario identificar un problema, determinar cuál será la posible solución, qué datos necesitamos en la entrada y cuáles son la salida. Analicemos lo siguiente. Debes de analizar una situación problemática de tu entorno. Para dar la solución a un problema planteado, primero debes analizar o cuestionar lo siguiente. ¿Qué información conoces o son necesarios? Esa es la parte de los datos de entrada. ¿Cuáles serían los posibles resultados? Ahí tendrías los datos de salida. Y finalmente, ¿qué método u operación podrías realizar para solucionarlo? Esa es la parte del proceso. A partir de acá podemos decir que los datos de entrada son la información que necesitas para poder realizar el proceso o las operaciones necesarias para dar solución al problema planteado y los resultados obtenidos serán los datos de salida. Si analizamos esta operación básica como la división de dos números, vamos a encontrar que tenemos los elementos de la división como es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Si planteamos esta operación en tres momentos, veremos que los datos de entrada son el dividendo, denominado D1, y divisor D2. El proceso es que el cociente es el resultado de dividir D1, que representa el dividendo, entre D2, que representa el divisor. Y los datos de salida será el cociente y el residuo. Por lo tanto, podemos decir que un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas de manera secuencial que siguen una lógica que te permite realizar una actividad, proceso u operación para resolver una situación o problema de tu vida cotidiana. Todo algoritmo debe de tener un inicio y un fin. El esquema para construir algoritmos es numerar los pasos que vas a llevar a cabo, definir la palabra inicio al comenzar tu algoritmo y después, de manera secuencial y lógica, ir escribiendo cada uno de los pasos. Vas a finalizar tu algoritmo con la palabra fin. Para trabajar algoritmos, los algoritmos utilizan variables. Una variable es un identificador o nombre que se le asigna a un dato y puede ser una letra o cadena de caracteres, letras y números. A esa variable se le puede asignar un valor o información. Para que puedas comprender, las variables son espacios o depósitos que se utilizan en la memoria de un computador para poder alojar ahí los datos que se necesitan en el desarrollo de un algoritmo, y cada que ejecutes tu algoritmo, esos espacios tendrán nuevos valores. Por lo tanto, esas son las variables. Las variables se pueden utilizar tanto en la entrada como la salida o el proceso, y es importante que tengas presente que dos variables distintas no deben tener el mismo nombre para no generar confusión al momento de ejecutar el algoritmo o diagrama de flujo. Si analizamos la operación de la división ahora desde el punto de vista de un algoritmo, vamos a encontrar
que el algoritmo de la división tiene 6 pasos. Comienza con inicio. En el segundo paso es dar el dividendo de 1 que representa la variable. En el tercer paso, dar el divisor que representa D2, segunda variable. El paso número 4, la variable res es igual a D1 dividido entre D2. En el paso número 5, el cociente es res, que representa el resultado de la división. Y finalmente, al ya no tener ningún elemento, nuestro algoritmo finaliza. Si observas, en la flecha de color verde se identifica la parte de las variables de entrada. La flecha de color amarillo te está indicando el proceso o operación que se hace con esas variables. Y finalmente, la flecha en color azul te está indicando qué resultado se obtiene de este algoritmo. El análisis que se hizo antes de llegar al algoritmo fue identificar los datos de entrada, el proceso y la salida, entendiendo que para hacer una división necesitamos un divisor y un dividendo. En el proceso, la operación matemática sería una división y en la salida, el cociente. A partir del ejemplo que viste del algoritmo para dividir dos números, ahora analiza y usa el ejemplo y construye el algoritmo para sumar dos números. Piensa cuáles serían tus datos de entrada, cuál sería el resultado que se espera y finalmente qué proceso se va a realizar. Si analizamos lo que requerimos como salida para el algoritmo de sumar dos números, exactamente es una suma. Y para obtener una suma necesitamos dos datos. N1 es el primer número y N2 es el segundo número. Con esos dos números lo que se va a hacer es que N1 se sume con N2. Y así has analizado los tres momentos de entrada, proceso y salida, entendiendo que N1 y N2, así como suma, son las variables que necesitas para la construcción de tu algoritmo. Finalmente, el algoritmo para sumar dos números te quedaría en 6 pasos. Número 1, inicio. Número 2, dar el primer número N1. Número 3, dar el segundo número N2. 4, suma, la variable suma es igual a N1 más N2, que son las dos variables que tendrán un valor numérico. En el número 5, el resultado es la suma. Y finalmente, el número 6 finaliza el algoritmo. La pregunta que se te plantea es ¿qué son N1, N2 y N3? Piensa. Si tu respuesta fue que son variables, acertaste. Si no, repasa el concepto de variable. Ahora trata de resolver el algoritmo para obtener el área de un triángulo. ¿Cuál sería la salida que se espera? ¿Cuáles son los datos de entrada que necesitas? Y finalmente, ¿qué proceso se llevará a cabo? Para este ejercicio, lo que necesitas como resultado es el área. Para obtener el área de un triángulo, necesitamos la base y la altura, que serían nuestras dos variables. ¿Y qué proceso vamos a hacer con la base y con la altura? Entendiendo que ya analizamos que sería una fórmula, entonces tenemos que es la base por la altura sobre 2. Hemos analizado los tres momentos: la entrada, el proceso y la salida. Nuestro algoritmo quedaría de la siguiente manera, en 7 pasos. Número 1, inicio. Número 2, dar la base. B es la variable para la base.
4. Dar la altura. H es la variable para la altura. 5. A representa el área y es igual a B por H sobre 2. Base por altura sobre 2. 6. El área del triángulo es A, que representa el resultado obtenido en el área. Número 7. Fin. Si analizas, tenemos aquí en color verde las variables de entrada, en amarillo la operación o el proceso que se está llevando a cabo y en el color azul la salida que vamos a obtener del algoritmo. Otra forma de representar a los algoritmos es en diagrama de flujo, entendiendo que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un problema. Los diagramas de flujo se dibujan generalmente antes de comenzar a programar el código frente a la computadora. Un diagrama de flujo desempeña un papel vital en la programación de un problema y facilita la comprensión de problemas complicados y sobre todo muy largos. En la imagen puedes observar el algoritmo de la división y su representación gráfica en un diagrama de flujo. Si puedes observar, cada paso del algoritmo está representado con una simbología. El número 1, que es inicio, tiene su propia representación. Para solicitar datos de entrada, tienes dos símbolos donde en cada uno de ellos colocarás las variables de entrada. El proceso se representa con un rectángulo indicándote la operación que se está realizando o las operaciones que se realizan. El resultado es un diagrama similar a los datos de entrada, pero sería la salida. Y finalmente en el número 6 estamos viendo que se utiliza el mismo símbolo de la entrada con la diferencia de ponerle la palabra fin. Para construir algoritmos debes de tener claro que existen ciertas reglas, como podrás observar en el ejemplo. Todo diagrama de flujo debe de tener un inicio y un fin. Regla número 1. Regla número 2. Las líneas que unen a los símbolos en un diagrama de flujo deben de ser rectas, verticales u horizontales. La regla número 3 dice que la dirección del flujo debe de ser la conexión entre cada símbolo. La regla número 4 nos dice que los diagramas de flujo se construyen de arriba hacia abajo, la técnica top-down, y de izquierda a derecha, right to left. La regla número 5 dice que los diagramas de flujo no tienen que ver nada con el tipo de lenguaje de programación que utilices, ya que esta simbología es universal. Cuando construyes algoritmos, la regla número 6 dice que puedes colocar comentarios para entender qué es lo que se está haciendo y qué estás expresando en tu diagrama de flujo. La regla número 7 dice que si tú no puedes terminar un algoritmo de arriba hacia abajo en una hoja, continúes en la siguiente hoja utilizando conectores. La regla número 8 te indica que podrá haber o no deberá existir una línea más que llegue a 2, un símbolo con 2 líneas. Sintetizando la simbología, vamos a ver y podrás observar en la columna símbolo las figuras que se utilizan, el nombre del símbolo y por último la función o uso que tienen dentro de los diagramas de flujo. Recuérdalo tener siempre muy presente. Existen símbolos para inicio y fin, la línea de flujo que está indicando la secuencia y la unión entre los símbolos, la entrada y salida, el proceso y finalmente la toma de decisiones. En la construcción de algoritmos no debes olvidar el uso de los operadores aritméticos que son suma, resta, multiplicación y división, que pueden utilizar literales o variables como ya lo vimos en los ejemplos de la suma y de la división. Para tomar decisiones en la construcción de algoritmo se utilizan operadores de comparación que van a comparar dos operandos y van a devolver un valor lógico
que sería verdadero o falso, basado en si la comparación es verdadera o no. Los operadores serían mayor que, mayor o igual que, menor, menor o igual que. Después de analizado el tema de construcción de algoritmos y diagrama de flujo, ahora vamos a ver en qué consiste tu ejercicio. El propósito es que tú elabores algoritmos para solucionar problemas empleando el análisis entrada, proceso y salida, y utilizando variables. Es importante que leas la instrucción, analiza el problema y resolverlo mediante un algoritmo, considerando el uso de las variables. El problema que deberás resolver es obtener el promedio general del semestre de acuerdo a las calificaciones obtenidas en la calificación final en todas tus asignaturas. De esta manera podrás calcular el promedio general del semestre. Lo que tienes que analizar en la tabla es qué salida se espera de este problema. Para obtener la salida, cuáles serían las entradas que tú debes tener. Y finalmente, con las entradas que tienes, cuál sería el proceso o las operaciones a realizar. Ya que analizaste el cuadro entrada, proceso y salida, procede en el número 2 a la construcción del algoritmo, indicando los pasos numerados, inicio y fin y uso de las variables y de los operadores matemáticos que requieres. Por último, no olvides indicar qué variables usaste y qué nombre les pusiste, además de mencionar qué valores van a almacenar en la construcción de un algoritmo. No olvides observar tu lista de cotejo para checar que tu trabajo esté correctamente elaborado. Para completar la parte teórica de la actividad, vas a hacer este cuadro comparativo de diagrama de flujo. Necesitas leer el texto del tema de diagrama de flujo, ver las diapositivas nuevamente, utilizar el instrumento de evaluación para realizar la actividad de aprendizaje. Finalmente, tu archivo convertirlo en PDF y enviarlo para su evaluación. En la primera columna escribirás la definición de un diagrama de flujo. En la segunda columna escribirás cada uno de los símbolos que se utilizan para los diagramas de flujo. En la tercera columna, nombre del símbolo, coloca ahí el nombre del símbolo que estás mencionando. En la columna número 4, uso del símbolo, para qué se utiliza cada símbolo de diagrama de flujo que tú coloques en la tercera columna. En la cuarta columna, escribe las reglas para construir diagramas de flujo. Y en la última columna, escribe los operadores, tanto aritméticos como relacionales o de comparación, que se trabajan en los algoritmos. La lista de cotejo te indica cuáles son los elementos que a tu cuadro comparativo no le deben faltar. En plataforma el tema lo puedes encontrar en el bloque 1, lógica de programación. Ingresa y vas a encontrar en la sesión de clase número 2, construcción de algoritmos. Y la actividad es actividad de aprendizaje. Número 3, ejercicio de algoritmos y diagramas de flujo. Ahí puedes descargar la presentación electrónica del ejercicio realizado. Bien, finalmente en esta lección aprendiste a elaborar algoritmos cuantitativos y a construir diagramas de flujo.